Bienvenidos al Monitor Fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la República Argentina. El Monitor Fiscal es una plataforma interactiva que permite analizar el tamaño, composición y resultados del gasto público nacional entre 2008 y 2019. El monitor alcanza el sector público nacional no financiero, es decir, integra datos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, así como de empresas públicas, fondos fiduciarios, entes públicos excluidos de la Administración Nacional y universidades nacionales. De esta forma, excluye al sector público nacional financiero. La página de inicio brinda información sobre cómo se distribuye el gasto, cuál es la cantidad de organismos para un año determinado, su déficit o superávit y su peso sobre el Producto Bruto Interno, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en la economía a lo largo del año. Por ejemplo, si queremos ver el peso que tuvieron las empresas dentro del sector público, notaremos que duplicaron su participación entre 2011 y 2014. Si quisiéramos identificar cuáles fueron las empresas que contribuyeron a ese universo, nos posicionamos sobre el cuadro de la derecha, organismos, y seleccionamos el año de interés. En nuestro caso, el año base es 2011, donde podemos observar el total de 39 empresas que integraron este subsector. Inmediatamente podemos profundizar en el cumplimiento de rendición de balances ante la Contaduría General de la Nación. Por ejemplo, en 2011 se observa el listado de 3 empresas que incumplieron dicha obligación en color rojo y las 26 que sí lo hicieron en color verde. En el cuadro Resultados, podemos estudiar el resultado económico, financiero y primario de los subsectores, que surgen de contrastar diferentes tipos de ingresos y egresos. El resultado financiero, por ejemplo, se obtiene a partir de restar los gastos totales a los ingresos totales. El resultado económico surge de sustraer los gastos corrientes a los ingresos corrientes. Y finalmente, el resultado primario surge de quitar del resultado financiero los servicios de la deuda. Al comparar distintas variables, como por ejemplo resultado financiero y resultado primario, es posible visibilizar el peso de los servicios de la deuda pública para un año determinado a través de la distancia vertical entre ambas series. En el cuadro PBI podemos observar el peso del sector público nacional no financiero en el Producto Bruto Interno de nuestro país. Por ejemplo, podemos apreciar cómo su participación se incrementó prácticamente todos los años entre 2008 y 2016. A la derecha, el cuadro Valores Corrientes nos muestra las cifras absolutas para una referencia más precisa. A su vez, cada encabezado nos permite profundizar sobre los subsectores. Por ejemplo, si presionamos empresas públicas, podemos encontrar un listado de todas las empresas y sociedades del Estado, así como las sociedades anónimas con participación pública mayoritaria. A nivel agregado, podemos ver sus ingresos y gastos, sus resultados y el grado de autonomía financiera. Es decir, en qué medida la empresa se ha financiado con ingresos propios de su operación o ha requerido transferencias de otros subsectores. Por ejemplo, al seleccionar la empresa Casa de la Moneda, se actualiza la información sobre ingresos, gastos, resultado y autonomía financiera. Se puede ver que entre 2015 y 2016 la empresa duplicó sus ingresos. A su vez, en 2012, se registró un déficit financiero de 327 millones de pesos. En 2016, dicho resultado se revirtió en superávit de 790 millones de pesos. Nuevamente, si seleccionamos Ver detalle, podemos obtener más información sobre una determinada empresa. En este caso, contamos con la remuneración mensual promedio, la facturación total y los gastos desagregados por tipo, corrientes y de capital. Al seleccionar los distintos iconos superiores,
accedemos a información sobre la dotación total de personal, 1.131 personas, el endeudamiento de la organización, el entorno operacional, 3 plantas productivas de 56.000 metros cuadrados, la estrategia comercial, la política de recursos humanos, así como la rentabilidad y los resultados obtenidos. Para volver a la página de inicio y hacer una nueva búsqueda, hacemos clic en el botón Atrás. Otro subsector que podemos estudiar es el que comprende a las universidades nacionales. Al presionar Navegar a universidades, arribamos a la página de inicio del subsector. Allí, como en el caso de las empresas públicas, encontraremos los datos agregados de ingresos y gastos. Por ejemplo, en 2019, el gasto total de las universidades ascendió a 163.821 millones de pesos, mientras que sus ingresos llegaron a 169.817 millones de pesos. Precisamente esa diferencia entre ingresos y gastos puede apreciarse en el cuadro Resultados, donde el resultado financiero reflejará el saldo entre ingresos y gastos totales, en este caso un superávit de 5.996 millones de pesos, mientras que el resultado económico hará lo propio con los ingresos y gastos corrientes, arrojando en esta oportunidad un superávit de 9.974 millones de pesos. Por su parte, el cuadro Autonomía Financiera muestra la estructura de financiamiento de este subsector, discriminando los ingresos propios de aquellos que surgen de transferencias realizadas por el Ministerio de Educación de la Nación. Seleccionando el logo de la universidad de interés, estas mismas variables se actualizan para cada caso en particular. Y nuevamente, para volver a la página de inicio y hacer una nueva búsqueda, hacemos clic en el botón de atrás. Todas las consultas sobre el monitor pueden ser canalizadas a través del formulario de contacto de la Oficina de Presupuesto del Congreso ubicado en su página web.